En el primer tráiler que nos enseñaron de Sparking Zero pudimos ver poco y nada de la jugabilidad. Era un tráiler muy bonito que te homenajeaba a los Budokai Tenkaichi 3 y básicamente eso era todo. Se podía ver que los gráficos eran impresionantes, pero no era nada nuevo que no tuviésemos ya en Dragon Ball Kakarot, y la jugabilidad brillaba por su ausencia. Cuando lo vi, pues me quedé con ganas de ver jugabilidad, pero ¿qué importa? Tenkaichi ha vuelto, ¿verdad? Así que todo guay. Tiempo después nos enseñaron otro tráiler en los Game Awards y bueno, básicamente entre muchas cinemáticas se podía llegar a ver un poquito de la jugabilidad, concretamente esto y esto. Ya está. Técnicamente tirar Kamehamehas es jugabilidad y técnicamente transformarse es jugabilidad, pero yo lo que quería ver era el sistema de combos, cómo funciona, es bueno, será malo, tal y cual. También pudimos ver esto del sistema de combos, pero todo lo demás eran cinemáticas. Y yo me preguntaba por qué me estás enseñando las cosas que voy a ver en el juego cuando no tenga el mando en la mano, que sí, que se ve muy bonito, pero enséñame puto gameplay. Pero tranquilos, ya sabéis lo que dicen, a la tercera va la vencida. En este tercer tráiler, al fin hemos podido ver el sistema de combos. Aquí tenemos al fin a Vegeta combeando y... ¿qué clase de técnica es esa, Vegeta? Maldito Kakaroto, estoy harto de perder contra ti. He creado una nueva técnica con la que voy a derrotarte. ¡Oh, es maravilloso, señor Vegeta! Al fin se ha dado cuenta, ¿eh? Ha sido muy inteligente de su parte. Al quitarle el pelo a Goku, ya no puede utilizar sus transformaciones. Aunque he de decir que ha tardado lo suyo en darse cuenta. Bugs capilares aparte, de decir que no me gusta mucho el sistema de combos. Y es que así es como pega Vegeta en Sparking Zero. Y así es como se hace exactamente el mismo combo en Raging Blast 2. No sé por qué, pero en Sparking Zero siento que los personajes pegan lento. Y no solo lento, sino que siento como que en Raging Blast 2 los golpes están como más estilizados, no sé cómo explicarlo. Es como que esto me cuadra más que esto, no sé por qué. Hablemos primero del tema de la velocidad. Mirad este momento, Vegeta pega 7 golpes. Contémoslos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora en velocidad normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sin embargo veamos como en Sparking Zero en el mismo lapso de tiempo el personaje pega muchos menos. Pongámoslo a cámara lenta. Esto sería 1, 2, 3 y carga el cuarto pero no llega a pegarlo. Si lo ponemos lado a lado podemos ver la diferencia. Y es que en el lapso del tiempo en el que Vegeta del Raging Blast ha pegado 7 golpes, el Vegeta de Sparking Zero todavía va por el tercero a punto de cargar el cuarto. Os lo pondré con un contador de golpes para que podáis verlo más claramente. Los que estéis más experimentados en la saga es probable que ahora estéis pensando que esto se debe a que con Vegeta estoy utilizando el triple golpe, pero aún así no dejan de ser 3 golpes contra 7. Creo que la diferencia, independientemente de eso, es demasiado grande. Dicho esto, veamos los golpes de Goku en Sparking. Y ahora de nuevo veamos Raging Blast 2. De nuevo podemos ver como Goku pega muy lento en Sparking Zero. 1, 2, 3. Sin embargo en Raging Blast 2 en el mismo lapso de tiempo son 1, 2, 3, 4, 5. Pero además, como os decía antes, con el tema de que siento que los golpes están menos estilizados, es que no solo es cantidad de golpes, no solo es velocidad del personaje, sino que además es calidad de los propios golpes. Voy a poneros 2 golpes que son exactamente iguales. Empecemos por el de Sparking Zero. Ahora veamos el mismo golpe en Raging Blast 2. En Raging Blast 2 es como mucho más contundente y funciona mejor visualmente. Es prácticamente el mismo movimiento, pero no sé por qué en Raging Blast es mucho más efectivo visualmente. Aquí, oye, cada uno tendrá su opinión y de gustos no hay nada escrito, pero
A mí lo personal me parece bastante obvio cuál es mejor. Sin embargo, he de darle un punto positivo a Sparking Zero respecto a Raging Blast, y es que, bueno, la velocidad de movimiento es muy superior. Fijaros lo rápido que se mueve Goku en esta escena. Y ahora mirad cómo sería lo mismo en Raging Blast 2. Si viene a decir que el Vegeta de Raging Blast 2 probablemente esté más lejos que el de Sparking Zero, aún así se nota bastante la diferencia de velocidad de movimiento. Al Goku de Sparking Zero casi que le da tiempo de hacerse una siesta hasta que llegue el Goku de Raging Blast 2. En este sentido tiene bastante buena pinta, porque te permitirá tener combates mucho más frenéticos. Esto es algo de lo que me di cuenta cuando hice la comparativa en el vídeo anterior. Básicamente tuve que acelerar el clip de Raging Blast 2 porque la velocidad de movimiento es muy superior en Sparking Zero. Incluso he visto una comparativa en la que un tío ha tenido que acelerar el gameplay en la parte de vuelo jugando Tenkaichi 3, que es el juego de frenetismo de velocidad de movimiento por excelencia de Dragon Ball. Lo notáis, ¿no? Tenkaichi 3 es muy rápido, pero no tiene esa velocidad de movimiento. Evidentemente ahí el gameplay está acelerado. Con lo cual, oye, ahí un puntito que se lleva Sparking Zero. Ahora, hablando del sistema de combos, he visto a gente del Raging Blast decir, oh, se va a parecer al Tenkaichi 3. Y he visto a gente del Tenkaichi 3 decir, oh, se va a parecer al Raging Blast. Y la verdad, he de decir que no se parece mucho a ninguno de los dos. Es decir, tiene similitudes con ambos. Es replicable ese combo en ambos juegos, pero es eso, replicable, más no idéntico. Para replicar el combo en Raging Blast necesitaba un ataque que mandase a volar al enemigo en mitad del combo a una distancia media. Y por esta razón utilicé el triángulo de triple golpe, porque se encadenaba, pero esto no es algo que se necesite hacer en Sparking Zero. A continuación en Sparking, después de mandar a volar a Goku, Vegeta lo persigue y hace un golpe descendente, pero esto no es algo que se pueda hacer en Raging Blast 2, así que lo que tuve que hacer yo era un cuadrado cargado perfecto que me permite teletransportarme a una cierta distancia de forma descendente para que quedase muy similar. Pero de nuevo, es muy similar, no idéntico. He tenido que ingeniármelas mucho para que quedase un combo parecido, pero no es idéntico. O sea, hay gente que te vende casi como que el sistema de combate es una mierda porque va a ser como el del Raging Blast. Y es como, sería la hostia. Pero no es el mismo sistema de combate. Por último, el combo de Vegeta acababa con una lanzada de ráfagas de ki múltiples de estas que le gustan tanto a él. Y en Raging Blast 2 no había una forma de acabar el combo lanzando ráfagas de ki tan rápidas. Así que para acabar el clip cambié de personaje a Vegeta Super Saiyan, que tiene la habilidad personal de lanzar múltiples ráfagas de ki, cosa que en Raging Blast no tiene el Vegeta Explorador, dando este resultado en la comparativa final, que queda lo más parecido posible. Pero tuve que hacer literalmente edición de vídeo para que quedase idéntico. Luego con Budokai Tenkaichi 3 hay muchas más similitudes, pero no es exactamente igual, muchas animaciones no son las mismas. El cañón de ki de Sparking Zero parecería más un cuadrado triángulo de Raging Blast 2. El golpe ascendente previo al descendente es mucho más marcado en Tenkaichi 3. En general los veo más similares pero no idénticos. Con los golpes de Goku, por lo que he podido ver en comparativas, ya que no soy un experto en Tenkaichi 3, hay que hacer edición de vídeo para que cuadre, porque por lo que se ve aquí llevamos 2 golpes y de repente, 5, ¿qué ha pasado aquí? Goku Ultra Instinto ha aparecido de repente y ha pegado los golpes sin que pudiéramos verlo, ¿no? Pues lo que pasa aquí es que para que podamos ver el mismo combo se tiene que replicar de esta manera, la cual no es exactamente igual a como lo hace el Goku de Sparking Zero. Simplemente funciona de forma similar pero distinta, no se puede hacer con la misma velocidad. Y aquí podemos ver como lo hice yo en Raging Blast 2, pegando muchos más golpes y haciendo un corte para hacer la patada final exactamente igual. En definitiva, se necesita edición de vídeo para poder replicar Sparking Zero en Tenkaichi 3 o en Raging Blast 2. Con lo cual, al igual que Raging Blast 2 utiliza las bases de Tenkaichi 3 para crear algo parecido pero diferente, Sparking Zero va a coger las bases de todo para crear algo nuevo pero diferente. Una vez dicho todo lo que básicamente se me ocurre de la jugabilidad de este nuevo Sparking Zero, vamos a hablar de los gráficos, el tema que tanto os gusta, bebés. Antes que nada, recordemos lo que dije en el vídeo anterior. Los personajes están increíbles, o sea, literalmente parecen salidos del anime. A veces tienen la cara un poco rara, pero bueno, están pero que muy bien. Bueno, en realidad es como el anime, a veces se ven bien y a veces
¿Alguien sabe cuál es esta nueva transformación de Vegeta? Porque yo esto no lo he visto ni en el manga. ¿Qué es esto? El Super Chinlet fase 4. En el nuevo tráiler hemos podido ver varias cosas que se ven mucho mejor que Raging Blast 2, que es actualmente el juego que tiene mejores gráficos. Bueno, si no contamos que el estilo artístico de Raging Blast 1 es mejor, bla 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 bla. Quiero decir, mirad la explosión de la izquierda y luego la de la derecha, es que nada que ver. Pero sí que hay ciertos momentos puntuales en los que las caras de Raging Blast 2 se ven mejores que las de Sparking Zero, y hay como 14 años de diferencia. Quizá pienses que no es para tanto, en este caso no lo es, pero mira esto. La cara de Goku en Sparking es jodidamente rara en ese ángulo y no entiendo por qué. Y no es algo exclusivo de Goku, sobre todo pasa cuando los personajes están transformándose. No es algo que ocurra en todos los casos, en Sparking Zero el Super Saiyan 3 se ve mucho mejor, y hay casos en los que aunque prefiero la versión de Raging Blast, también me gusta la de Sparking. Pero simplemente no entiendo por qué está tan plagado el tráiler de caras raras de los personajes. Simplemente no entiendo cómo la misma gente que te hace esto, luego te hace esto. ¿Cómo pasamos de frames que se ven literalmente mejor que el anime a cosas dignas del capítulo 5 de Dragon Ball Super? De hecho es que cuando los personajes están lejos, ni siquiera tienen cara. No sé si tomarme esto como una referencia al anime o como un error del juego. Pero en fin, gente, quejaos, porque las quejas hacen que esta peña mejore. O sea, realmente ellos están interesados en escuchar feedback de la peña y demás. Podéis contactar con ellos. Y han pasado cosas como por ejemplo esta. Mirad al Vegeta que teníamos en el primer tráiler y mirad al Vegeta que tenemos en el segundo. Oye, están arreglando cositas, así que yo creo que esto va a salir bastante bien. Para mí en este vídeo está todo dicho, así que nada, si te ha gustado suscríbete, dale like y todas esas mierdas. Venga, que vaya bien. Para una vez que pido like, dale like, va. Venga, va, pórtate bien, tío. Venga, va, dale like, venga, va, no seas tonto.